Hemos conocido personas en diferentes momentos de nuestra vida que durante un tiempo prolongado o no, le dieron un sentido especial, la completaron y con ello nos deslumbraron. Y esperamos que sea para siempre, firmando papeles y conmemorando un amor que no debería terminar, creemos, antes de la muerte. Pero a veces las promesas del matrimonio y una nueva familia pueden ser tan solo eso, promesas, y esconder la más terrible de las personalidades. Esta es la historia de Amber Bowman, la ex esposa de John Great. Era una tarde de septiembre de 2012 cuando Amber Great atendió el teléfono de su casa y habló con una joven que buscaba a John, su marido. Le preguntó quién era y de manera dudosa la mujer le dijo que era una amiga, pero cuando Amber le informó que hablaba con la esposa de John, la joven confesó que no sabía que era casado y creía que vivía con su hermana, quien hacía poco había dado a luz a una beba. Esa niña a la que se refería era la hija de Amber y John, nacida tan solo 2 meses antes. Y el mundo se terminó de derrumbar. Hacía tiempo, desde el inicio de su embarazo y matrimonio, que habían acontecido por diferencia de meses, su marido había empezado a mostrar una faceta algo molesta, distante, con palabras agraviantes y golpes a objetos para demostrar su enojo con ella. Eso cuando estaba presente, porque la mayor parte del tiempo se alejaba sin explicación alguna para volver de igual manera. No había estado presente como marido y tampoco como padre. Y esa realidad no se parecía en nada a la que había vivido durante un año, cuando se habían conocido en una iglesia y de inmediato comenzaron una relación que llevó, 4 meses después, al matrimonio, en diciembre del 2011. Pero en octubre del año siguiente solicitó el divorcio y 10 meses después puso una restricción contra él cuando la amenazó junto con su hija y el resto de su familia, en un encuentro en el que ella pensó podrían hablar de manera civilizada, sobre todo por el futuro de la niña. Pero nada de eso ocurrió y fue alejado de ellas de manera definitiva. Y serían 4 años después cuando conocería el rostro de quien fuera el hombre que tanto amó y a quien lloró como nadie. El 13 de septiembre de 2016, el 911 recibió una llamada de una joven que, murmurando, solicitaba ayuda porque había sido secuestrada y agredida de múltiples maneras. Si bien su identidad nunca fue revelada para preservarla y fue nombrada como Jane Doe, fue quien también, con su terrible experiencia, logró capturar a John Great, quien era acusado por ese entonces de privación de la libertad, agresión sexual e invasión de morada, porque la vivienda donde la había llevado no era de su propiedad. En la llamada, Jane describió las ataduras de las que, a medias, pudo liberarse, la pistola eléctrica con la que era amenazada y su vínculo con el agresor que había comenzado aproximadamente 1 mes antes cuando se conocieron en el centro Kroc, un comedor del Ejército de Salvación donde ambos asistían diariamente. John en esa época era desempleado, no contaba con licencia de conducir, vivía ocasionalmente en la calle, albergues o en las casas que irrumpía. Amber se enteró de la captura de John bajo esos cargos y sintió terror de lo que podría haberle pasado a ella y a su hija si no hubiese hecho la denuncia anterior. Pero con el paso de los días se enteró de todos los otros delitos que su ex marido había llevado a cabo, incluso antes de casarse con ella o con las otras 2 mujeres con las que estuvo en pareja y con las cuales también tuvo hijos. 3 en total, 1 con cada una, porque la historia se repetía. Una vez que nacían los niños, su violencia crecía exponencialmente e insistía en olvidar su rol como padre, no solo afectivo, sino también económico, dejando a las madres completamente a cargo de los niños que incluso olvidaba nombrar. John Great, en sus largas jornadas de interrogatorios, especialmente en las llevadas a cabo por la detective Kim Mager, sacaron a la luz una serie de crímenes que incluían el asesinato de 5 mujeres desde 2006. En su confesión explicitó que todas ellas habían tenido la culpa, porque percibían subsidios del Estado por discapacidad, enfermedades mentales o adicción a diferentes sustancias, y que era precisamente esa ayuda financiera la que generaba que en las calles hubiera personas que ya estaban muertas, dejándolo a él únicamente como el que se deshacía de los cuerpos. Dana Laurie, Rebecca Lacey,
Candice Cunningham, Elizabeth Griffin y Stacey Stanley Hicks fueron las que se toparon con Great y con su sentencia de muerte. La primera, Dana Lowry, había vendido unas revistas a la madre de John, pero no se las había entregado, motivo que desató la ira del hombre y a modo de justiciero, como dijo, se deshizo de una estafadora que intentó burlarse de su madre y de él. Lograron identificarla luego de la confesión, tras 10 años de permanecer sin identidad. Luego, Rebecca Lacey y Candice Cunningham, a quienes describió como adictas a fuertes sustancias y atacó de la misma manera, aunque con la segunda tuvo una relación, o por lo menos eso creía la familia de Candice, quien se encontraba en ese momento en recuperación para poder empezar de cero. Ambos cuerpos también fueron encontrados con mucha posterioridad y por la confesión de John en 2016. Elizabeth Griffin era una paciente psiquiátrica que vivía en un complejo departamental cercano y cuyo cuerpo fue encontrado en el sótano de la vivienda donde fue capturada junto con Stacey Stanley Hicks, quien también intentaba recuperarse de las adicciones y se topó con John de manera casual ante un problema mecánico que él arregló. Según él, todas ellas le habían pedido morir, querían ser libres de las complejas vidas que llevaban y él había cumplido con su pedido casi por misericordia. El Estado era el verdadero culpable de permitir a esas mujeres caer en enfermedades y tentaciones que no se correspondían con su idea de lo que la religión profesa, y en todos los casos su accionar había vuelto más segura y sana las calles. Nombró también, y de manera fugaz en su interrogatorio, a otra víctima que sobrevivió al igual que Jane, y dijo que las agresiones sexuales se debían a los lujuriosos deseos de ellas, en los que él caía porque era simplemente una buena persona. De manera constante alternó los conceptos de bien y mal, justificó sus acciones y dijo que todas lo perdonarían porque entenderían sus pensamientos oscuros, sin asumir responsabilidad alguna de sus acciones. Pero como explicaron los expertos, su trastorno narcisista y antisocial respondía al modelo Jekyll y Hyde, propio de los maltratadores. De manera repentina pueden pasar de ser una persona apacible, agradable y contenedora para volverse agresivos y violentos cuando creen que no reciben la atención que merecen cuando se muestran buenos. Y el círculo se repite si es que acaso no hay una acción fatal que lo interrumpa. Y eso fue precisamente lo que hizo con Amber, que logró detectarlo cuando vio que la violencia podía recaer sobre su hija. Pero a pesar de ello y de comprender muchas situaciones luego de su encarcelamiento, su reacción ante los hechos fue primero de incredulidad, y no fue hasta que conoció todos los casos durante el juicio que logró realmente entender que había estado casada con un asesino serial. Y esa complejidad no fue parte solamente de la vida de Amber, sino también de la justicia, que primero lo sentenció a la pena de muerte por algunas de sus víctimas, para luego reabrir los casos de las restantes que fueron confesadas por Great gracias a las estrategias que la detective Mager implementó. Ella entendió que presionarlo o intentar humillarlo no iba a dar resultados y sabía que tenía que encontrar respuestas sobre otras víctimas y dar paz a las familias, por lo que le permitió no solo graficar los crímenes, explayarse todo lo que desease, respondiendo a cada comentario como si verdaderamente estuviera de acuerdo con sus ideas descabelladas sobre la discapacidad, el rol del Estado, la religión y la culpabilidad de sus víctimas en los hechos. Y fue tal la empatía que simuló la detective que se convirtió durante algún tiempo en la única persona a la que le contaría sus crímenes, siendo ella luego una de las testigos principales en el juicio contra Great, que culminó con su sentencia de pena de muerte, fijada para el 19 de marzo de 2025 y ante la cual no tiene más instancias de apelación. Para Amber, quien siempre se consideró una mujer cautelosa con las decisiones a tomar y que no se reflejan en su vida con Great, los interrogantes son múltiples. ¿Cómo pudo haber cambiado tan rápido? ¿Por qué mintió tanto? ¿Por qué hacía lo que hacía? ¿Por qué ella se salvó casi por instinto? Pero lo que reconoció luego de terapias con profesionales fue que su vida fue, aunque breve, tan intensa como si hubiese entrado en la secta del asesino y no en un matrimonio con él.
Le dijeron que la técnica que usualmente este tipo de manipuladores utiliza se denomina love bomb o bomba de amor, donde se manifiesta en principio una enorme dedicación hacia la persona que se intenta absorber, con demostraciones de afecto, de bienvenida, de admiración, para pasar, cuando esa persona está totalmente obnubilada, al rechazo más directo, cruel y absoluto, dejando a esa persona como si flotara en la órbita de quien maneja ahora su vida, supeditada a su aprobación hacia situaciones en las que antes nunca hubiese pedido permiso ni esperado siquiera una reacción. Este tipo de mecanismos de manipulación, le dijeron, son propios de personas cuya maldad demuestra lo sanas que están. Y si bien en el caso de su exmarido todavía le cuesta creerlo y continúa culpándose por muchas de las decisiones que en ese tiempo tomó, todavía extraña al hombre con el que se casó y que no se parece al que espera la pena capital. Pero el solo hecho de haber recibido cartas en algunas festividades con billetes de $5 sin remitente y a nombre de su hija, la mantiene alerta de los movimientos que ese hombre hace y al que no dejó les arruine la vida. Y lo cierto es que a pesar de todo lo que siente y todo lo que tuvo que atravesar, sobrevivió sin saberlo en aquel momento a un criminal que se pasó gran parte de su vida mostrándose como un ser adaptado a una sociedad a la que finalmente contribuyó a lastimar de manera irreversible. Solemos creer que podemos hablar con certezas y sin errores de las personas que conocemos, que nada que nos digan puede hacernos cambiar nuestra idea sobre aquellos a los que consideramos especiales. Pero la pesadilla empieza cuando eso que nos dicen es cierto por evidencias, confesiones, por víctimas. Esta es la historia de Amber Bowman, la ex esposa de Sean Great. Una de esas historias que vemos en los diarios y nos parecen increíbles. Una de tantas que nos enseñan que lo imposible está delante de nuestros ojos. Gracias por compartir esta historia. Si el video te gustó, dale like, comenta y suscríbete para seguir viendo más realidades de ficción.